Muy buenos días a todos. Siempre es un privilegio compartir la palabra y más aquí en la Confra de Unicentro. Muchas gracias por la oportunidad. Nos anima también decirles que allá en la iglesia de la Colina tenemos bastantes retos de fe para este año y es un privilegio también poder servir al Señor allí en la iglesia en la Colina Campestre. Para este año, dije, cada vez, uno siempre hace propósitos para el año nuevo. Este año dije, cada vez que vaya a predicar en algún sitio, pues yo quiero presentar a mi familia, no soy solo, ahí toda mi familia como tal me respalda, están orando por mí y bueno, son parte especial. Entonces quisiera presentarles y yo le dije a Juanca que me ayudara un segundo. Esta es mi familia, mi esposa Consuelo, Laura ya. Aquellos que nos conocen de hace años, imagínense, Laurita ya va en 6º semestre, ¿cómo pasa el tiempo? Juan Andrés va en su 3er semestre, Laura estudiando microbiología y biología, Juan Andrés economía, pasa el tiempo. Qué bueno ser familia y bueno, aquí estamos, les amamos todos como familia a ustedes. Y como familia no puedo, me falta un miembro, Simba. La familia no está completa sin Simba. Además, quienes no tienen gatos, los recomiendo. Nunca había tenido mascota y me encantan ahora. Y bueno, algo que nos gusta hacer como familia, comer. Entonces, gracias a Dios por ser familia, por el cariño de todos ustedes con nosotros. Permítame orar para compartir la palabra en esta mañana. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, por cada persona, cada familia. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para desarrollar una fe que conquiste, una fe que se cumpla los propósitos tuyos para nuestra vida. Señor, en medio de un mundo incierto y difícil, nosotros como hijos tuyos e hijas tuyas vivimos por fe. Señor, te ruego que hoy tu palabra nos ayude frente a los desafíos, los problemas, las dificultades, los temores que tenemos frente a este año, nuestra propia vida en general. Señor, queremos seguir contigo, no paramos y estamos seguros que tú harás. En tu nombre oramos. Amén. Una de las cosas que al comienzo de año, no sé si todos lo notaron, todos los medios de comunicación dijeron, este año va a ser terrible. Uno leía la revista Semana y decían, no, pues a todos nos daba no solo la depresión del cambio de año, sino del comienzo de año. Y bueno, pues no es nada nuevo, diría yo. La vida tiene problemas, dificultades. Y el Señor nos llama en todo momento de nuestra vida a vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Por lo tanto, para mi propia vida, la vida de la comunidad que sirvo y donde puedo proclamar la palabra del Señor, este año quiero compartir de una u otra forma cómo crecer en fe. Y quisiera que pensaran en sus propios desafíos de fe para este año. ¿Cómo tener esa fe para no parar a pesar de los días o de los años difíciles? ¿Cómo tener esa fe para no parar, para persistir? Piensa, tal vez en las circunstancias que estás enfrentando este año y cómo el Señor puede fortalecernos a todos. Hoy hablo para personas, para familias y para toda una comunidad que necesita crecer y desarrollar su fe, aún en medio de dificultades cuando se presenten. Porque es que a veces parece que no vemos a Dios obrando a nuestro alrededor. Quiero decirles que cuando no vemos obrando a Dios a nuestro alrededor, Él está obrando en nuestro interior.
Si Dios parece que no obra a nuestro alrededor, siempre está obrando en nuestro interior. Hay un pasaje que todos los cristianos nos gusta, leemos, dice el apóstol Pablo: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Yo quisiera plantearles que esa fe que persiste, la fe en sí misma significa persistir, continuar. Necesitamos perseverar para que se cumpla el plan de Dios para nuestra vida. Necesitas perseverar para que Dios cumpla ese plan en tu vida. Necesitamos perseverar como comunidad para que Dios cumpla ese plan como comunidad. Necesitamos hacer eso. Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Qué pena, no quisiera incomodarles, pero ¿qué tal si le comentas ahí al compañero de al lado: tú necesitas perseverar? A ver, ayúdame con eso. Tú necesitas perseverar este año. Eso. Necesitas perseverar este año. Así es. Porque todos hacemos esos propósitos de nuevo año, pero no perseveramos. Queremos bajar de peso, pero si no perdemos 10 kilos la primera semana, entonces nada. Queremos hacer ejercicio, nos matriculamos al gimnasio y el primer mes, si no tenemos estado físico de atleta olímpico, dice: no, esto ya no persevera. La clave de la vida, pero sobre todo de la vida de fe, es perseverar. Hoy quisiera reflexionar con base de un pasaje en la vida del apóstol Pablo. A final del libro de Hechos, Hechos capítulo 27, los últimos capítulos del libro de Hechos son muy interesantes. Hay narraciones muy detalladas de eventos en la vida del apóstol Pablo camino hacia Roma. Tan detalladas que a veces los eruditos bíblicos dicen: ¿cuál será el propósito? No hay tanta aparente teología, sino más bien la narración de todas las aventuras que el apóstol Pablo tuvo hacia el final de su vida. Pues hoy vamos a hablar de una de esas aventuras, yendo ya para Roma, tal vez su destino final. Siempre me pregunto de hombres como el apóstol Pablo, mujeres que tienen una fe inmensa: Señor, ¿qué ocurrió en esas vidas? Cuando uno lee la profundidad de los escritos del apóstol Pablo, dice: ¿cómo logró tal profundidad? Pasajes como estos nos muestran cómo. El apóstol Pablo estaba viviendo una transición, tal vez la última transición de su vida, en su ministerio. Camino a Roma, por fin, porque ese era el último llamado que Dios le había dado a él. Camino a Roma, transición, y en medio de ese camino a Roma fue con muchos problemas. Aquí estaba teniendo problemas, camino a Roma. A propósito, no hay mejor herramienta que el Señor pueda utilizar en tu vida y en mi vida para transformarnos que las transiciones y los problemas. No hay mejor herramienta para transformar las personas. Así que si tienen las dos, como el apóstol Pablo, amén. Que el Señor te transforme. Iba entonces el apóstol Pablo, dice este pasaje 27, se embarcó, hay varias paradas allí en este viaje. El apóstol Pablo no iba precisamente de turismo a Roma, iba preso. No iba precisamente en un buen barco, no iba en la línea Royal Caribbean y no sé qué más cosas. No, iba preso con otros 277, creo que dice la Biblia. Un barco no muy grande, en condiciones infrahumanas. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía para la vida de él y para la iglesia en general. Así puede ser para tu vida hoy.
A pesar de las dificultades, Dios estará cumpliendo el propósito de Dios para tu vida y también para esta iglesia. En medio de esas dificultades, quisiera saltar y empezar por el verso 9. El apóstol ya en el barco dice así, probablemente Lucas escribió todo eso como testigo presencial. Dice, Hechos 27:9, está en sus hojitas. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta de ayuno. Uno diría, ¿qué tiene que ver el ayuno con la navegación? Bueno, este pasaje se refiere al tiempo judío del gran celebración de la expiación del gran ayuno, hacia finales de septiembre. Navegar en aquella época por el Mediterráneo en octubre, noviembre, antes de iniciar el invierno era muy difícil y peligroso. Por lo tanto, estaban poniendo el escenario de ese viaje. Dice así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Probablemente llevaban granos hacia Roma, probablemente. Pero el centurión, es decir, el encargado de la misión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando yo leí esa parte del pasaje, yo dije, obviamente cogieron para allá. ¿Por qué? Pues imagínense el encargado de la misión, con los problemas que estaba ocurriendo, él tenía que decir, bueno, ¿seguimos adelante o no? ¿A quién le debía preguntar? Pues al que sabe. Al capitán, el que había estudiado, no sé, las cartas de navegación, y al dueño del barco. A ver, ¿qué hacemos? Sin embargo, imagínense, se paró un predicador, preso, porque además estaba preso, probablemente encadenado, y dice, no vayan para allá, que eso es peligroso. ¿A quién le harías caso tú? Uno dice, obviamente al dueño del barco y al capitán, que se supone es el que sabe. Desde allí vamos aprendiendo cosas para manejar este año. Aún en circunstancias difíciles como las que estás viviendo, no siempre lo que dice la gente, no siempre es la voluntad de Dios. No siempre lo más obvio es lo mejor para tu vida, para el plan de Dios. Y generalmente cuando tú y yo nos metemos en problemas, generalmente, le preguntamos a todo el mundo, a los expertos, y al final de pronto le preguntamos al Señor. Pero es que vivir por fe a veces no tiene sentido. ¿Se han dado cuenta? Vivir por fe a veces no tiene sentido, no tiene lógica, no es hacer lo que todo el mundo hace, no es vivir en el mismo estado de ánimo que todo el mundo vive. A veces no tiene lógica. Si no, revisando la historia bíblica, ¿qué de lógica tiene a un hombre como Josué conquistar la tierra prometida y ponerse a dar vueltas a la ciudad para que se caigan los muros? Eso no tiene lógica. No tiene lógica para un hombre como Daniel, en una tierra pagana que quiere mostrar la protección de Dios, meterse en un foso con los leones para ver si Dios los protege. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. Moisés, llevando el pueblo después de su liberación frente al Mar Rojo, con su bastón golpear las aguas y que las aguas se abran, eso no tiene lógica. No tiene lógica que el Señor Jesús, muchos años después, en una cruz muriendo por nuestros pecados y los que estaban a su alrededor, dijera, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no tiene lógica. No tiene lógica que después de haber muerto, 3 días después,
sus amigos encontraran la tumba vacía. No tiene lógica que se presentara con un cuerpo resucitado ante 120 personas y se iniciara la mayor revolución que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Eso no tiene lógica. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, vivir en fe significa persistir, y persistir a veces en condiciones que no tienen lógica. Aunque tus amigos, tus familiares digan, no, eres un tipo raro, ¿qué le están metiendo en esa iglesia? Esas ideas cristianas en el día de hoy no funcionan. Pero vivir por fe significa persistir, seguir el consejo de Dios, aunque no tenga tanta lógica. Porque, pues yo últimamente estoy aprendiendo que debo dejarle los resultados al Señor. Yo obedezco y dejo los resultados al Señor. Las matemáticas del Señor, yo no soy bueno para las matemáticas. No soy bueno para las matemáticas. Pero para las del Señor no les entiendo nada. No entiendo las matemáticas del Señor. Pero el Señor no me pide que las entienda, solo me pide que obedezca. Pero ¿saben? Las matemáticas del Señor siempre funcionan. Y siempre van de acuerdo a su plan, aún en tu vida y en mi vida. Aun cuando te sientes a hacer cuentas este año y dices, no, esto no tiene lógica. Nosotros como iglesia estamos en el desafío, imagínense, de iniciar construcción este año. La mitad de los miembros del Consejo de Ancianos me dijeron, pastor, pero usted está enloquecido, ¿cómo así? El dólar, el petróleo. Yo le dije, yo no sé el dólar, yo no sé el petróleo, yo voy a obedecer al Señor y yo no sé qué va a hacer. Pero como dice, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Cuando es basado no en mis sentimientos, eso sí, es muy que tener cuidado, sino en las promesas de Dios. Pero a veces nuestra matemática no funciona. Siguiendo el relato, en medio de este pequeño viaje las cosas empezaron como muy lentas, no iban bien. De todas formas decidieron irse a mar abierto y marchar hacia Italia. Verso 13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Bueno, esta historia de esta aventura real en la vida del apóstol Pablo y de aquellos que estaban a su alrededor, esto no es algo simbólico, fue real. A mí me enseña muchas cosas. Cuando yo leí esta parte de este pasaje, yo dije, Señor, ¿así se parece la vida? Cuando uno te desobedece. Pablo les dijo, no vayan, no, nos va a ir mal. El jefe de la misión dijo, nos vamos porque aquí el capitán dijo que sí, y el dueño. Y las cosas empezaron a funcionar bien. Yo creo que ahí fue cuando miraron al apóstol Pablo y dijeron, sí ve. Exagerado, o sea, siempre Pablo exagerado. Cuando empezamos a desobedecer, cuando nos arrugamos frente a los desafíos de fe que el Señor nos da, al comienzo las cosas parecen bien. Un amigo mío que trabaja en el mundo de los negocios me decía, Juan Carlos, es que sí ve, me dieron 2 contratos el año pasado, ¿sí ve? Porque es que uno siempre tiene que dar su mordida, porque si no, no le dan contratos. Eso, así se trabaja aquí y toca así. Bueno, habría que preguntarle hoy en las que está investigado, fue todo el rollo. Pero al comienzo todo parecía bien. Una amiga mía algún día me dijo, de la iglesia me dijo, mire, ¿sabe qué? El Señor no me consiguió marido, entonces yo me lo voy a levantar. Y se levantó su marido, bonito, con plata y todo eso. Y le empezó a ir bien. La historia no terminó tan bien.
A veces parece que nos va bien y como que si fuera mejor seguir en nuestros rumbos o lo que todo el mundo dice, lo que dicen los expertos y no la voluntad de Dios. La historia entonces sigue y muestra la realidad de lo que implica no seguir la voluntad de Dios. Cuando comenzó a soplar el viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la, repítame eso, llevar a la deriva. Anótenlo ahí en la cabecita. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. A veces, pues estos marinos les pasó, estaban haciendo lo que tenían que hacer, está lleno de términos técnicos de navegación. Por lo menos para mí como cachaco no tengo ni idea de todo lo que hice de navegación, pero igual que los judíos que no eran buenos para navegación. Pero aquí dice, y hicieron una cantidad de cosas, pero terminaron a la deriva. Yo decía, Señor, este pasaje sí que me ilustra cómo termina uno cuando te desobedece. Ahí, a la deriva, lo que dice el uno, lo que dice el otro, lo que dice a la deriva. Pero recuerden, el llamado es a persistir, porque si no, terminamos a la deriva tratando, como en este caso, de solucionar las cosas por sus propios medios. Amigos, hermanos, no sé cómo van en este año. Si ya empezaron a estresarse. Y empezaron a hacer cosas para tratar de salvar el viaje de este año. Y estos empezaron a botar el grano, pues para que el barco tuviera menos peso y empezaron a estresarse. No sé qué estás tirando de tu vida. No, este año hay que hacerlo. Pero cuando uno empieza estresado y no hace la voluntad de Dios, termina no estresado, sino desesperado. Y así terminaron ellos. Mira, verso 19 en adelante. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. ¿Se dan cuenta? Los instrumentos mismos que les ayudaban en la navegación ya estaban. ¿Por qué? Dice, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Nosotros siempre queremos ver avances, y avances, y avances, y que la cosa, por lo menos a mí, si estamos en algo que se supone la voluntad de Dios, debe mejorar, debe ir más, debe avanzar. Y cuando no avanzamos, como que entonces nuestra fe se debilita. Aquí no solamente pasaron del estrés, sino al desespero. Y dice allí que llegaron a la conclusión, esto va perdido. Yo sé que yo les traigo un mensaje de esperanza. Tranquilos, aguanten al final y vamos. Por ahora no parece, pero tranquilos, aguanten al final que ya viene. Y es allí cuando decimos, me tocó cargar toda la vida con esta depresión. Definitivamente voy a estar gordito, gordita toda la vida. Definitivamente me tendré que acomodar a mi salud. Esto yo no voy a mejorar.
Toda la vida voy a estar sola, me decía una dama. Me tendré que acostumbrar a esta adicción que no he podido dejar. Definitivamente yo no me puedo comunicar con mis hijos, me decía un papá. No me puedo, ya, no puedo. Necesitamos fe para persistir. Es allí cuando el apóstol Pablo los ve todos cabizbajos, desesperados, y viene, este pasaje es como al estilo de las películas de superhéroes, ¿sí? Es igualito. Entonces sale el apóstol Pablo, ¿sí? Ya cuando los ve ahí, mírenlo ahí, dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, es lo que quiero decirles a ustedes hoy, y dijo: pero ahora los exhorto, antesito de eso, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado en Creta. Así se habrían ahorrado ese perjuicio y esa pérdida. ¿Sí ven lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Saben? Aquí es donde yo dije, oiga, yo no sabía que el apóstol Pablo fuera mujer. Se lo dije, se lo advertí. ¿O no? Sí. Ese es como, lo tengo que decir pasito porque es como favorito ese versículo de mi esposa Consuelo. Salud. Dice el apóstol Pablo, se los dije, me hubieran seguido, no nos hubieran metido en esta. Sin embargo, para mí es maravilloso cómo este pasaje da aquí un giro impresionante. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Pero ahora, sí, nos metimos en un problema, se equivocaron, desobedecieron, las cosas no fueron bien, pero ahora los exhorto a que cobren ánimo. Y es lo que quiero decirles a ustedes en esta mañana. No sé qué complicaciones, no sé qué errores, no sé qué desafíos tenga de fe. Mire, cuando nada podemos controlar, tal vez lo único que podemos hacer es, como dice el apóstol Pablo, en el Señor cobremos ánimo. Puede ser que todo ha ido hasta ahora, y bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Pero ahora podríamos hacer una serie de sermones con esa frase, pero ahora, bendita frase, que en medio de nuestras equivocaciones, en medio de nuestras limitaciones, en medio de un mundo complicado, en medio de un mundo que no sigue los principios de Dios, qué bueno que haya este mensaje, pero ahora, si persistes, puede ser diferente. Dice allí, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Ahora, el apóstol Pablo tiene un humor absolutamente especial, medio cruel. Dice, ninguno de ustedes va a perder la vida. Recuerden que están en alta mar y todo eso. Y termina esa frase, solo se perderá el barco. Bueno, tranquilo, pero tranquilos, es como en medio del mar, en medio de una tormenta, dice, tranquilos, ustedes no van a perder la vida, solo el barco se va a hundir. A ver, bueno, él recibió un mensaje del Señor porque dice el verso 23, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Me gustan otras versiones que dicen, el ángel que me acompaña me dijo. Me gusta, además es más cercana al griego. El ángel que está a mi lado. No sé qué vayas a perder en medio de esta dificultad o esta transición. No sé. No sé qué estás perdiendo.
No sé, vas a perder tiempo, vas a perder algunos momentos importantes de tu vida, tal vez algunas personas, vas a perder la paz, vas a perder tal vez algunas neuronas, pero ahora cobra ánimo. Pero ahora sigue adelante. Este y otros pasajes me dicen que nuestro Dios es omnidireccional, me gusta eso de Dios. Dios está redimiendo el pasado, preparándonos para el futuro y nos acompaña en el presente. Dios omnidireccional, ¿qué más podemos pedir? Pablo no estaba negando la situación que estaban viviendo. No quiero negar tu situación personal, familiar, de comunidad. Pero Dios está redimiendo el pasado, está contigo en el presente y estará preparando el futuro. Sí, pero nos equivocamos. Bueno, el Señor te ama. Sí, pero desobedecí. Bueno, a pesar de eso nos acepta. A pesar de eso nos usa y nos seguirá usando. Le seguirá usando. Ninguno se perderá. El propósito de Dios en tu vida y esta comunidad se va a cumplir, se hará si persisten. Se hará si persisten. Siguiendo con el texto, el verso dice acerca de lo del ángel, dice: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, y es lo que vengo a decirles hoy, ánimo, señores, señoras, ánimo para este año. Confío en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Esto es poderoso. Confío en Dios y sucederá tal y como me dice en sus promesas. Aunque afuera no se vea mucho de esto, aunque no lo sienta, pero yo confío en que así sucederá. Y así como se me dijo. Y el apóstol Pablo, que siempre tiene los pies bien puestos sobre la tierra, bueno, en ese caso era sobre el barco. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. O sea, el barco se va a hundir de todas formas, tranquilos, les dice así. ¿Saben por qué? A veces creo que esto pasa en nuestra vida. El propósito de Dios, ese se va a cumplir en tu vida y en mi vida y en esta iglesia. Solo tenemos que perseverar. A veces en el camino perdemos algunas cosas. Yo creo que necesitamos perder algunas cosas, porque es la forma de nosotros realmente agarrarnos de lo que es firme. La promesa del Señor. Lo que Dios dice, como dice la palabra, aunque no lo vemos, pero es lo más firme que te puede ocurrir a ti. Porque a veces inclusive nos agarramos de sus planes, pero no de Él. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso es que a veces no nos gusta cuando el Señor nos cambia los planes. Ah, no, pues Señor, yo pensé que era así. Ah, no, yo pensé que mi marido iba a ser así. No nos gusta. Y creo que precisamente a veces nos quita esas cosas para que, ¿de quién te estás aferrando? ¿De los planes? No sé, de tus líderes, de no sé quién, o del Señor mismo. Porque a veces, cuando no tenemos nada que podemos controlar, pues es la mejor condición para agarrarnos del Señor. Y allí siempre podemos cobrar
ánimo. Repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo, me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer al emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo, el plan que yo tengo para ti se cumple. Aunque en este momento parece que no vas a llegar a Roma, tranquilo, vas a llegar. Yo quiero decirles hoy, ánimo, ánimo, Iglesia Confra Unicentro, ánimo, ánimo, querida hermana, cabeza de familia, en un año difícil, sí, ánimo cada uno de ustedes que está sufriendo con una enfermedad crónica, ánimo, sí, ánimo que estás enfrentando ese divorcio, ánimo que aún la industria, el negocio que has cuidado por años por la familia se está yendo a pique, ánimo. Porque vas a llegar con la promesa de Dios, vas a llegar sano y salvo a la orilla. Siempre me inquieta pasajes de estos que el Señor Jesús hace cosas como cuando iba a pasar cruzar el lago, iba a ir a encontrarse con los discípulos. Cuando se puso a caminar sobre el agua, siempre le digo, ¿por qué no prestó un barco? Todo el mundo le hubiera prestado el barco. Pero el Señor, entre otras cosas, le quería enseñar a sus discípulos, yo no necesito del barco para cruzar el lago. El plan de Dios se va a cumplir. Dice, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla, es decir, habrá sus, ¿no? Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno se escapara a nado. Ahí la vio el apóstol Pablo negra, dicen, yo creo que por una fracción de segundo el apóstol Pablo dijo, Señor, y yo ya que les dije a estos y ahora me van a... Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Y entre otras cosas, los iban a matar porque si el centurión llegaba a Italia sin los presos, al que iban a matar era él. Entonces dio la orden de los que pudieran nadar, saltaran primero por la borda para llegar a tierra. Y de que los demás salieran valiéndose de tablas o restos del barco. De esta manera, ¿qué? Todos que llegamos sanos y salvos a tierra. No sé qué desafíos tengas, pero ánimo, adelante. Y utilizando la ilustración aquí, dice el apóstol Pablo a sus compañeros, los presos y todo eso, mire, aquí vamos a llegar como sea. Tú vas a llegar al otro lado y Dios va a cumplir ese plan, mire, como quieran, nadando. Vea, sean estilo libre, de espalda, de pecho, perrito, como sea, pero naden. Vamos a llegar. Y si leen el texto un poquito antes, entre líneas, todos estos iban a tirar al agua antes de encallar. Y el apóstol dijo, no, todos se me quedan quietos aquí. Porque hasta última hora estos querían hacer su voluntad. Dijeron, no. El Señor dijo, cuando el barco se caiga, ahí sí. Los que naden, y los que no, hasta de las tablas se agarran y allá llegan a la otra orilla. Mi pregunta, hermano y hermana, amigo, amiga, ¿de quién dependes para este año? ¿Tienes una promesa de Dios para un propósito para tu vida? Querida Iglesia Unicentro, ¿de quién dependen ustedes?
Adoran, cantamos unos cantos preciosos, magnífico, y la adoración estuvo linda hoy. ¿A quiénes adoran? ¿Al plan de Dios? ¿A lo que tú querías que fuera ese plan de Dios en tu vida o para esta iglesia? ¿O al Dios que te va a llevar para el otro lado? ¿A quién adoras? El Señor es el que provee. Mucho lo hemos experimentado. Él escoge cómo. El Señor dice que te va a acompañar siempre, aunque no lo sientas hoy. ¿Es así? El Señor dice que va a proveer para todas tus necesidades. No lo que tú quieres necesariamente. A veces necesitamos algunos sacudones en la vida para agarrarnos de quien realmente nos da estabilidad y quien se ha comprometido en desarrollar ese plan de Dios para tu vida. Es muy fácil arrancar, eso lo sabemos hasta no necesariamente en la vida cristiana. Arrancar e iniciar, todo el mundo lo hace. Terminar bien es lo difícil. Allí es donde necesitamos agarrarnos del Señor. ¿Por qué? Porque digo, como el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, hermanos, aquí en Unicentro. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque Dios siempre termina lo que inicia. Siempre. Y esa es nuestra garantía. No las cosas que vemos a nuestro alrededor. El apóstol Pablo sabía que tenía que ir a Roma y llegó a Roma. Si leen la historia, llegó a Roma. No con la mejor acomodación, la acomodación que él esperaba, pero llegó. Necesitamos cobrar ánimo y me gustaría orar por cada uno de ustedes. Tal vez no todos, pero algunos yo sé que están iniciando este año bien difícil y su fe parece quebrarse por las circunstancias. Me gustaría orar, no porque mi oración o mis palabras añadan algo, solamente porque sí creo que el Dios en el que tú depositas tu confianza va a cumplir ese propósito en ti y en esta iglesia. Y todos en Cristo vamos a llegar salvos a la orilla. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por ser el Dios fiel a tus planes y promesas. Señor, gracias por ser el Dios que nunca termina, constantemente estás obrando. Aunque alrededor parece que no estés obrando, tú siempre estás obrando. Y cuando afuera parece que no ocurre nada, en nuestro interior lo estás transformando. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, varios de ellos tal vez, en momentos de transición, en momentos de dificultad, y tú les invitas a persistir.
no basados en las circunstancias, sino agarrados a ti. Y me gustaría orar por ellos, para que tú les des fortaleza, sabiduría, la óptica tuya. Si tú estás en una de estas circunstancias, te animo que allí donde estés, te pongas en pie. No tienes que hacerlo, yo sé que la fe es más que eso, pero sí me gustaría, como expresión de fe, si tú sientes, se pongan de pie en este momento los que sienten que necesitan que su fe sea fortalecida para perseverar, a pesar de algunas circunstancias no tan fáciles que estén viviendo. Señor nuestro, tú ves el corazón de estos hijos, hijas tuyas, que necesitan de tu fortaleza, necesitan de tu ánimo. Señor, gracias porque tú los amas por encima de lo que estés viviendo, lo que están viviendo. Así se hayan ellos mismos equivocado, o otros se hayan equivocado. Señor, fortalece su fe, que puedan cobrar ánimo en medio de estas dificultades. No como un mensaje de motivación, sino basados en una fe, porque tú siempre terminas lo que empiezas. Señor, dale los recursos que necesitan en este momento. No sé, tal vez es una promesa en tu palabra, una palabra de consejo de un hermano, una provisión de alguien. Señor, tú sabes la necesidad. Porque tú no solamente estás allá en la orilla esperando que algún día lleguemos, sino tú nos acompañas en el viaje. Señor, te ruego que tu presencia en la vida de cada uno de estos sea más evidente que nunca. Bien sean circunstancias, no sé si de estudio, de familia, económicas, espirituales, morales, de enfermedad. Señor, fortalécelos. Señor, y permite como pueblo unido glorificarte, porque eres el Dios omnidireccional. Redimes nuestro pasado, nos acompañas en nuestro presente y nos preparas el futuro. Con esa fe marcharemos y nuestra conducta será diferente y esperamos que otros se unan en el viaje. Para todos pedimos la bendición de nuestro Dios Trino, del Padre que nos ama, del Padre que ha diseñado un propósito para cada uno y esta iglesia desde antes de la fundación del mundo. Bendícenos con esa bendición del amor del Padre y bendícenos con la bendición del Hijo que hizo la obra perfecta, porque no es en nuestros méritos que cobramos ánimo, es en los méritos del Señor Jesús, que fue a la cruz, murió y venció, y por su victoria nosotros podremos vencer. Y Señor, la bendición del Espíritu Santo, Dios mismo, como regalo, promesa de Dios en cada uno de tus hijos y en la iglesia. Señor, oramos y confiamos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y todo esto para el Señor.